El famoso travesti Francis sostuvo una relación amorosa con el maduro actor Antonio Espino Clavillazo. Esto a principios de los años 80, en aquel México que se debatía entre la modernidad y el conservadurismo más rancio. Las sombras de la noche en la capital no solo ocultaban el vicio, sino también los sentimientos más genuinos que la luz del día prohibía terminantemente. Era una época de contrastes violentos. Por un lado, el brillo cegador de las lentejuelas en los centros nocturnos de la zona rosa y por otro, el silencio sepulcral que imperaba en las mansiones de los ídolos del cine de oro, hombres que cargaban con el peso de una imagen pública que no permitía ni una sola grieta. Sin más, comenzamos. Antonio Espino, el inolvidable Clavillazo, ya era para entonces una institución, un hombre que había construido su imperio a base de un humor blanco, de manos que hablaron y de una gesticulación que lo había convertido en el abuelo, el tío o el padre de todo México. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito y de la inmensa fortuna que había acumulado como uno de los actores mejor pagados del continente, había una soledad que pesaba más que cualquier premio. Antonio habitaba un mundo de recuerdos, de glorias pasadas y de una industria que empezaba a mirar hacia otro lado, hacia las nuevas caras de la televisión. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando sus pasos lo llevaron casi por accidente o quizás por un destino malicioso a los camerinos del Teatro Blanquita. Francis, por su parte, no era artista común. Gracias a el nombre detrás de la máscara, había logrado algo que parecía imposible en el mercado de finales de los 70s y principios de los 80s, que el público más tradicional, el que llenaba las butacas del teatro con sus familias, aplaudiera de pie a un hombre vestido de mujer. Su elegancia no era una parodia, era un homenaje a la feminidad que dejaba mudos a los críticos. Cuando Clavillazo entró en aquel camerino buscando saludar al fenómeno del momento, no encontró a una criatura, sino a un ser humano de una inteligencia afilada y una sensibilidad que lo desarmó al instante. Se dice que el primer encuentro fue protocolario, pero las miradas que se intercambiaron en el reflejo de los espejos, rodeados de bombillas incandescentes, dijeron lo que las palabras no se atrevieron. Antonio, con su voz pausada y sus modales de caballero de la vieja guardia, encontró en Francis a alguien que hablaba su mismo idioma, el idioma del sacrificio por el arte. Las visitas comenzaron a hacerse frecuentes. Primero eran flores que llegaban sin tarjeta, luego eran cenas en reservados de restaurantes que hoy ya no existen, lugares donde los meseros, entrenados en el arte de la discreción, aprendieron a no ver y a no escuchar. La relación se fraguó en el trayecto de la Ciudad de México a las periferias. Se cuenta que Clavillazo, temeroso de ser reconocido, utilizaba autos que no eran de su propiedad para recoger a Francis tras sus funciones. Viajaban hacia el sur, hacia la tranquilidad del Pedregal, o incluso más lejos, buscando la complicidad de la noche en las carreteras que llevaban a Cuernavaca. En la intimidad de aquellas residencias blindadas, el nunca me hagan eso de Clavillazo se transformaba en susurros de admiración por la valentía de un Francis que, a diferencia de él, vivía una verdad frente a miles de personas, aunque fuera bajo el disfraz del espectáculo. Sin embargo, el poder en México siempre ha tenido mil ojos. En las oficinas de San Ángel, los rumores empezaron a filtrarse como una humedad corrosiva. Los altos ejecutivos, aquellos que controlaban el destino de las estrellas con un movimiento de dedo, no veían con buenos ojos
a su leyenda más blanca y que, imaginarse, estuviera vinculada sentimentalmente con el rey de los travestis. Para el sistema, Francis era un producto rentable mientras estuviera sobre el escenario, pero era un peligro si se infiltraba en la vida privada de sus ídolos nacionales. Las llamadas de advertencia no tardaron en llegar. Primero fueron sugerencias amigables sobre cuidar la imagen. Luego fueron amenazas veladas sobre contratos y exclusividades. Antonio, un hombre que lo tenía todo, pero que sentía que le faltaba lo esencial, se vio atrapado en una encrucijada cruel. Por un lado, el amor, que le devolvía una vitalidad que creía perdida, y por otro, el miedo a que su legado fuera manchado por el escándalo en un país que no perdona las diferencias. Francis, detectando la angustia en los ojos de su compañero y amante, comenzó a jugar el papel más difícil de su carrera, el de la distancia. Empezó a aceptar giras interminables para el extranjero, alejándose físicamente para evitar que la presión destruyera al hombre que amaba. Hubo una noche, se cuenta entre los veteranos del maquillaje en Televisa, que Antonio llegó al camerino de Francis antes de una función de gala. Iba destrozado. Había recibido un ultimátum desde lo más alto del poder político, no solo mediático. En esa época las amistades de Clavillazo incluían a figuras de la política que no podían permitirse que su círculo social fuera cuestionado. Esa noche, en el silencio sepulcral de un teatro que aún no abría sus puertas, se selló un pacto de silencio que duraría décadas. Decidieron que su amor viviría solo en la memoria y en los pequeños objetos que se intercambiaron. Un reloj de oro de Antonio que Francis guardó hasta su último suspiro y una carta escrita a mano que el comediante conservó, oculta en una doble fondo de un escritorio. A medida que los 80s avanzaban y la crisis económica y social golpeaba a México, ellos se convirtieron en extraños públicos. Francis se consolidó como la estrella absoluta, un pionero que abrió puertas a las generaciones futuras, mientras que Clavillazo se fue retirando lentamente, refugiándose en su fe y en su familia, cargando con el secreto de un romance que, de haber salido a la luz, habría provocado un terremoto de proporciones inimaginables. Hoy, cuando miramos las fotos de Francis con su elegancia temporal y las películas de Clavillazo con su humor ingenuo, pocos sospechaban que entre esas dos figuras existía un puente de afecto que desafió todas las leyes de su tiempo. Fue un romance de sacrificios, de negativas quemadas en chimeneas y de silencios compartidos con favores políticos. Una historia que nos enseña que, en el mundo de la fama, a veces el acto de amor más grande es precisamente desaparecer de la vida del otro para salvar su recuerdo. Muchas gracias y hasta la próxima.